Si se quieren quedar, se pueden quedar, si quieren bajarse, bajen. Bien, entonces vamos a entrar en la palabra y ¿vieron cómo está adornado en la iglesia? ¿Qué les habla esa decoración? Cuéntenme. De Colombia, sí, entonces tenemos las regiones de Colombia. En las paredes del templo está la región de la Orinoquía, Andina, Pacífica, todas las regiones allí. Y este versículo pues nos dio la pista, ¿cierto?, de lo que queremos aprender hoy, ¿cierto? Este versículo nos está dando la pista acerca de la oración por nuestra nación. Y pensando en esto vamos a… me guió el Señor a que hablara de la siguiente manera. Nosotros durante nuestra niñez, que estamos hoy con los niños, en nuestra niñez y en todo nuestro ámbito humano, siempre se habla acerca de los héroes y las heroínas, ¿cierto? Siempre estamos pensando en nuestros héroes y desde que estamos pequeños entonces tenemos algunos héroes. Algunos son irreales, otros son reales, ¿sí? Por ejemplo, los héroes inventados que son Superman, todos aquellos héroes fantásticos. Hoy en día, pues modernamente nos llegaron otra vez los superhéroes, ¿no? ¿Cómo se llaman los superhéroes? Recuérdeme. Se me olvidan los nombres de los superhéroes. Iron Man y sus cómplices, ¿cierto? Todos esos son los héroes modernos, ¿cierto? Pero en mi época era Superman y la Mujer Maravilla, esa me encantaba, ¿cierto? Daba la vuelta y quedaba transformada, ¿cierto? Entonces, en todas las épocas hemos tenido los héroes que nos denotan que hacen ¿qué? Cosas heroicas, ¿cierto? Hazañas, cosas que eran imposibles, los héroes las podían hacer, ¿cierto? Entonces, en todas las épocas han existido los héroes. Y efectivamente ese término está relacionado, digamos, a personas que alcanzaron su fama y reconocimiento justamente por esas cosas que se lograron hacer. Pero existen, nosotros cuando niños tenemos también otros héroes que son de verdad de carne y hueso, ¿cierto? No solo los que vemos en la televisión. Y por ejemplo, nuestros grandes héroes cuando somos pequeños son nuestros padres, ¿cierto? O nuestro abuelito, nuestro tío. Entonces, esos son nuestros grandes héroes que tenemos y siempre tenemos esa figura, ¿sí? Siempre han existido esas figuras. Pero como está relacionado a que son personas o los héroes hacen cosas que son hazañas, digamos, exóticas, cosas que la gente común y corriente no podría hacer. Pero siempre en los héroes, cuando escuchamos los héroes o vemos las películas, siempre aquellas personas, en realidad, algunos de esos héroes eran personas comunes y corrientes, ¿cierto? Pero que en algún momento, el cambio y ya se transformaban y tenían este o el otro poder, ¿cierto? Pero otros eran como Superman, que su poder venía porque él era de otra parte, ¿cierto? Era interplanetario. Entonces, los héroes, si nosotros, ahora, humanamente también hay héroes a través de la historia, héroes de carne y hueso, ¿sí? No los fantásticos, sino los héroes de carne y hueso que han tomado causas, porque hoy en día, o sea, en la mitología, los héroes de la mitología griega, por ejemplo, sí, estaban asociados a trajes especiales con una espada, un escudo, ¿sí? Y los héroes estaban relacionados más como al tema guerrero, ¿sí? Pero, digamos, si hablamos de la modernidad, los héroes de este tiempo serían los que toman causas de los más débiles y las toman como suyas y llevan esa causa a algo que toca multitudes o toca naciones y se logran cosas poderosas, ¿sí? Digamos, yo les traje dos que son famosos, aunque hay muchos. Si nosotros buscamos en la red, pues entonces le va a decir los 20 primeros héroes de la historia, los 100, ¿sí? El top 10 de los héroes. Pero les traje, por ejemplo, uno muy famoso, es Gandhi. Y Gandhi fue un personaje político, abogado, una persona común y corriente, y él tomó la causa
de su nación, que fueran liberados del gobierno británico que los tenía oprimidos a ellos. ¿Sí? Y Gandhi tomó esa causa y esa causa la sacó adelante con su lema que era pues el pacifismo, ¿sí? La no violencia, y él llevó adelante esa causa y se logró además, porque no fue solamente adelantar la causa, sino se logró efectivamente la liberación de su pueblo. Otro fue Aristides de Souza, que era un portugués a Portugal, y este hombre en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue todo lo de los judíos, en fin, él era una persona muy distinguida, un aristócrata, tenía un puesto, ¿cómo se llama? Diplomático en su nación, y aunque se envió la prohibición de que le dieran visados o pasaportes a las personas judías para que no pudieran escapar, por ejemplo, a América, entonces este hombre, a pesar de la restricción que se habían puesto, dice la historia que él logró salvar de 10.000 a 30.000 judíos dándoles los papeles para que ellos pudieran salir de Europa y se libraron de toda la persecución que había en ese momento para ellos. Y a mí me llamó mucho la atención ese personaje porque cuando hemos hablado acerca del Holocausto, siempre pues digamos, por ejemplo, Lista de Schindler, que fue otra persona que ayudó a los judíos, ya es bien conocido, pero por ejemplo esta persona no es tan conocida, pero él salvó entre 10.000 y 30.000 personas él, haciendo esos papeles. ¿Sí? Y el final del hombre pues fue trágico porque le costó pues su cabeza, su puesto y terminó solo, pero él hoy en día está su nombre en un monumento que hay en Jerusalén que habla de una persona que ayudó al pueblo judío, y me pareció bonita esa historia. Y así hay muchas historias en el tiempo que hablan de cosas que las personas han tomado como bandera suya, ¿sí? Y yo anoté algunas características pensando en esto, ¿sí? Que una persona que hace un acto de estos está interesado por otros, no solo por lo suyo, ¿sí? Es una de las características de esas personas. Están interesados por lo de otros, no solo por lo propio. Son soñadores de un mundo mejor. Generalmente las personas que hacen cosas heroicas son personas que soñaron que podía ser mejor el planeta, que podía ser mejor su nación, que podía ser mejor su familia. Toman como suya la causa de esas otras personas. Por ejemplo, también se podría mencionar Martin Luther King, si hablamos de una persona cristiana, ¿sí? Y era un pastor bautista, y él tomó la causa de su raza, porque era de color, él tomó la causa de su raza, y en el tiempo donde en Estados Unidos había segregación racial, y la segregación racial era al punto de que las personas de color tenían que hacerse en la parte de atrás de los buses y no podían hacerse en la parte de adelante, discriminación en los baños públicos, no podían votar, o sea, era a muchos niveles la segregación, pero eso fue hace poco, no hace mucho realmente. Y Martin Luther King tomó esa causa y también tomando el modelo de Gandhi de la no violencia, promovieron marchas y cosas que hicieron que el gobierno pusiera los ojos sobre ese problema y se cambiara la legislación acerca de eso. Y aunque hoy en día todavía pienso que hay de una u otra manera segregación, toda la legislación cambió a favor del pueblo afrodescendiente. Entonces, esta persona, digamos que él no tenía ningún problema, tenía su cargo, tenía su puesto, estaba bien en su iglesia predicando, pero él tomó la causa de estas personas que eran su propio pueblo. Creyeron en Dios por el cambio, ¿sí? Un cristiano que hiciera algo heroico tendría que creer que Dios puede hacer un cambio. Perseveraron a pesar de la adversidad. Si nosotros estudiáramos la historia de cada una de estas personas a través del tiempo, lo que encontraríamos es que las cosas no le fueron fáciles, pero que perseveraron en el tiempo para tomar esas causas y sacarlas adelante. Entonces, perseveraron. Estaban libres o se liberaron o estaban libres de la indiferencia y estaban libres de la desesperanza.
Cuando nosotros, por ejemplo, en la situación que vivimos actualmente en Colombia, nosotros a veces siento yo en el ambiente que nosotros en un sentido los colombianos tenemos un poco de desesperanza, ¿sí? De desesperanza porque hemos visto como tanto las cosas mal que hay mucho en el ambiente que no hay como esperanza hacia el futuro, que las cosas no van a mejorar nunca, ¿sí? Y para nosotros atrevernos a hacer cosas diferentes, tenemos que liberarnos de esa desesperanza que hay en el ambiente y de la indiferencia que hay en el ambiente. También estas personas entendieron el momento que vivían, entendieron en qué momento estaba su nación o en qué momento estaba su familia. Y como entendieron ese momento, lograron ser parte del cambio. Bueno, entonces pensando en estos personajes, yo les preparé acerca de que viéramos dos personajes bíblicos. Uno de esos personajes es Esther. Voy a contextualizar a las personas que de pronto no conocen la historia, y si nosotros vamos al libro de Esther, al comienzo del libro de Esther, entonces les voy a contar más o menos para los que no sepan de qué se trata. En una nación muy lejana, niños, ¿dónde están los niños? En una lejana nación de este planeta vivía una hermosa reina, y esa hermosa reina era la esposa de un rey. ¿Sí están escuchando, niños? Pero esa reina un día fue llamada a verse con el rey en una fiesta muy importante. Y resulta que la reina dijo: Juan Diego, no quiero ir a verme hoy con el rey. Entonces el rey quedó en vergüenza porque la reina no se quiso aparecer en la fiesta. Entonces los consejeros del rey dijeron: ¿qué haremos con esta reina? Si todas las mujeres del reino ven que a ella no le pasó nada, entonces todas nuestras mujeres van a querer hacer lo mismo. Entonces dijeron: no, hay que destituirla del reinado. Y quitaron a esa reina y dijeron: vamos a conseguir una nueva reina que sea mejor y que sea educada. Y entonces dijeron que vinieran todas las mujeres del reino muy hermosas y se presentaran ante el rey, y que el rey escogiera una. Entonces todos tenían que prepararse, todas las chicas tenían que prepararse. Gracias, Janecita. ¿Ya está abierta? Todas las chicas tenían que prepararse y pasar allá por el palacio para que las conociera y pudiera escoger. Entonces, resulta, gracias, Janecita. Entonces resulta que hubo una ganadora, y la ganadora se llamaba Esther. Y Esther se convirtió en la reina y era de un reinado muy importante. Entonces cuando ella empezó su reinado, nadie sabía que la verdad era que ella era judía. Entonces, ella tenía un tío que había sido el que la había criado como un papá. Y ese tío le asesoraba y le daba consejos allá por un ladito. Juanchis, así por un ladito le daba consejos. Y era el asesor de su sobrina. Resulta que había un malo, porque en todas las historias hay un malo, ¿cierto? Había un malo que le empezó a caer gordo. Preciso el tío de Esther le cayó gordo. Le cayó gordo porque él era un personaje muy distinguido de la burocracia de la época. Y entonces todas las personas tenían que inclinarse ante ese personaje que se llamaba Amán. Resulta que Amán empezó a caerle muy puntilloso, que Mardoqueo, que era el tío, no se inclinaba ante él. Pero Mardoqueo tenía un buen motivo, porque Mardoqueo era judío y él no se inclinaba ante nadie más que no fuera su Dios. Entonces, niños, resulta que Amán dijo: voy a hacer un plan para destruir a este hombre porque no me lo aguanto.
Pero entonces a él no le bastó armar un plan para destruir a Amán, a Mardoqueo solamente, sino dijo, no, como ese hombre es judío, mejor dicho, que ningún judío viva, me caen mal todos. Y entonces se inventó un plan. Y el plan fue muy malvado, porque él, como era amigo del rey, entonces fue y le dijo allá en el oído al rey, no, rey, hay un pueblo así y así, no me caen bien porque son irrespetuosos, porque le echó chismes. Y entonces el rey le permitió a Amán que firmara un decreto donde por decreto real se estimaba un día y una fecha donde todos los de ese país iban a matar a los judíos que hubieran, sus vecinos en las calles, en todas partes, iban a matar ese día a todos los judíos. Entonces, Mardoqueo se puso muy nervioso, muy estresado y dijo, Dios mío, y en esa época se usaba que cuando uno entraba en estrés se rasgaba los vestidos. Se rasgó los vestidos. Entonces uno decía, estoy muy estresado, entonces se rasgaba el vestido. ¿Sí? Entonces Mardoqueo hizo eso, se rasgó el vestido y dijo, nos van a matar a todos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, niños, resulta que Mardoqueo le dijo, lo tengo. Esther, que es la que está allá junto al rey, que es el amor de moda del rey, va a ser la que nos va a salvar. Entonces, resulta que Mardoqueo le dijo, bueno, Esther, que es lo que aparece aquí en el libro de Esther en una parte, ¿sí? Está toda la parte de cómo llegó Esther al reino, en fin. Y en el capítulo 4, entonces, dice, bueno, que rasgó Mardoqueo los vestidos, ya lo dijimos. Entonces Mardoqueo fue y le contó a su sobrina todo el plan que tenía este malvado hombre. Entonces dijo, bueno, ahora necesitamos que tú, Esther, intercedas por el pueblo ante el rey y le cuentes todo lo que está pasando. Pero había un detallito que había en esa historia. Resulta que nadie se presentaba ante el rey sin que el rey lo llamara. Entonces, si Esther llegaba allá a los aposentos del rey, mi amor, imagínate lo que pasa. Entonces, si al rey le caía gorda en ese momento ella y no les tiraba su cetro, entonces moría. ¿Sí? Entonces dijo, yo no me puedo aparecer allá y menos hablarle de eso a él. No se puede. ¿Sí? Entonces, resulta que dijo, bueno, tío, vaya a sumergir de una a la gente y pónganse a orar con todos los judíos por mí y yo me encargo de hacer pues lo que me toca hacer. Y pues si me toca morir, moriré y si vivo, pues viviré. Era muy valiente Esther, niños. Entonces en esta historia de Esther podemos ver que esta causa, es como decir que saliera un malo por allá que dijera, me caen gordos los bayunos, por ejemplo, me caen gordos los bayunos, quiero mandar a matar a todos los bayunos. Pues obvio, en nuestro contexto eso suena, pues imposible, pero digamos que en esa época, ¿no? Muerte a todos, entonces que uno dijera, ¿cómo así? Y todos los bayunos en todas partes de Colombia dicen, ¿cómo así que nos van a exterminar a los bayunos? ¿Sí? No puede ser. Y es un decreto que atenta contra el niño, contra el joven, contra el adulto. ¿Sí? Esther era una persona que estaba en su castillo, con su vida de reina, con su vida solucionada. ¿Sí? Ella tenía su vida solucionada. Hubiera podido tomar dos caminos. O se queda, yo ya estoy aquí, ya solucioné mi vida, ¿sí? O tomar el riesgo de hacer algo por la causa de su pueblo, que era su pueblo, ¿sí? Mardoqueo le dijo, así usted esté en su castillo, tarde o temprano le va a llegar a usted también, pues ese decreto, porque usted es judía. Entonces, la causa que le tocó a Esther era una causa que era también la del pueblo de ella. Y aunque ella, que es lo que quiero que notemos, aunque ella no necesariamente tenía que involucrarse en eso, tomó la decisión de tomar la causa de su pueblo y hacer algo para que no ocurriera eso.
Entonces, ese es uno de nuestros personajes de hoy. Y el otro personaje es Nehemías. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay un personaje en la Biblia que se llama Nehemías? Algunos lo sabían. Entonces, Nehemías es uno de los personajes del Antiguo Testamento y es un hombre que tenía un cargo muy importante, pero no en su nación, porque él estaba en la deportación. En el tiempo que los judíos habían sido deportados, él llegó a tener un cargo público importante, pero allá en ese otro reino. Y aquí en el primer capítulo de Nehemías encontramos que Nehemías escuchó algo. Entonces voy a leer en Nehemías 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, quién sabe cuál mes era ese, pero era el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Es decir, habían algunos judíos que sí estaban viviendo en su territorio, pero la mayoría estaban viviendo en la deportación. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces, Nehemías le preguntó a los que venían de viaje, bueno, ¿y cómo están ellos allá? Los que están allá, los que lograron salvarse de la cautividad. Y me dijeron, el remanente, o sea, el grupito que queda, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, ellos habían vuelto a Jerusalén, pero la ciudad estaba destruida y estaban pasando muchas afrentas allá los que se habían quedado. Fíjense lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, fíjense lo que ocurrió aquí. Él escuchó lo que pasaba, así como nosotros escuchamos el noticiero, ¿cierto? Solo que aquí, pues las noticias todos los días las escuchamos, ¿cierto? A él le tocó esperar que alguien viniera de viaje y le contara. Nosotros todos los días podemos escuchar lo que está pasando. Y estamos tan acostumbrados que hasta comemos ahí cuando están dando las noticias más terribles y que robaron y quisieron, y uno sigue comiendo y ya no le parece normal, ¿cierto? Ya viene una persona de otra nación, como me contaban, ¿sí? Y se sientan a comer y ven ese noticiero y se les atora aquí la comida. Pero nosotros seguimos con el chicharroncito y lo que estemos comiendo, ¿cierto? Porque ya estamos acostumbrados. Pero Nehemías escuchó esas noticias que traían y a él le dio mucho dolor lo que estaba pasando con sus hermanos que estaban allá afuera. Fíjense que él tiene una característica como la de que ahorita les dije de Esther. Él tenía también su vida solucionada, aunque estaba en la deportación, pues él tenía un cargo público, estaba bien, sabroso, buen sueldo, pues ¿qué le preocupaba, cierto? No le preocupaba nada a él, de sus cosas. Pero cuando a él le llegaron estas noticias, dice que él se dolió de eso que le contaron, ¿sí?
Y entonces él empezó a orar y la oración que él empezó a hacer fue primero reconociendo a Dios, ¿sí? Primero reconociendo a Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconoció a Dios. Y luego empezó a decirle, Señor, y yo te pido que tú escuches esta oración que yo voy a hacer. Yo te pido que tú escuches esta oración. Y él dijo, porque oro a ti de día y de noche por esta causa. Fíjense que él se dolió en su corazón, pensó en orar por su pueblo, pero él no fue que hizo una oración un día y dijo, ay sí Señor, ay pobrecitos los que están allá, y sí, el muro está caído, Dios mío, ayúdelos, ¿cierto? Y ya, esa fue toda la oración, sino dice que él tomó esa causa y oraba de día y de noche por esos sus hermanos. Ahora dice que él también pidió perdón, de pronto ni siquiera él era el pecador, ni había hecho nada, de pronto él era un hombre que agradaba a Dios, pienso yo, pero él dice que él tomó la causa y él dijo, Señor, pero yo te pido que tú nos perdones porque nosotros hemos sido así, 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 e hizo una oración pidiendo perdón. Fíjense que no fue indiferente Nehemías. Creo que una de las cosas que nos mata a nosotros en este tiempo es la indiferencia. Claro, tenemos muchos motivos para la indiferencia, pero es algo que nos está matando, ¿sí? La indiferencia. Entonces, pensando en lo que les estaba diciendo al comienzo acerca de los héroes y de las heroínas, ¿ustedes no se han imaginado alguna vez ser un superhéroe? No. ¿Alguna vez jugaron a eso? ¿Hubo niños o niñas que jugaran a los superhéroes o que rescataban a alguien? O que, ¿sí? Ese juego, Sara sí ha jugado, ella fue muy honesta, ella sí ha jugado, muy bien Sarita, ¿sí? Que hemos jugado a salvar a otros o a ser el héroe de otros, ¿sí? Muchos de nosotros, pero cuando ya somos adultos pues abortamos esos sueños, ¿cierto? No somos héroes de nadie, ¿sí? Por allá de la novia cuando están conquistando, ¿no? Entonces, pero yo les digo en esta mañana, ¿han pensado alguna vez como adultos ser héroes de alguna causa importante? Tomar parte en algo que sea muy grande, que sea grande y que sea importante. Y yo les digo, las características que estábamos hablando más temprano acerca de las características de las personas que hacen hazañas, una de las características que no les mencioné es que son personas comunes y corrientes. Son personas como ustedes y como yo. Solo que como Nehemías, porque la historia de Nehemías no quedó en esa oración, ¿no? La historia de Nehemías sigue en que él fue y habló con su rey, su jefe al que le trabajaba, y le contó todo lo que estaba pasando con su pueblo y la carga y el dolor que él sentía en su corazón por eso que estaba pasando y que él quería hacer algo. Y Dios le dio tanto favor al hombre que el rey le dijo, claro, mijo, vaya, mire, ¿qué necesita para ir? Y lo mandó con plata y lo mandó con viaje y lo mandó con viáticos y con todo, ¿sí? Gente que le ayudara y cartas que lo respaldaran allá en el otro lugar para que él pudiera empezar a hacer algo por sus hermanos judíos que estaban allá en esa ciudad. Entonces, nosotros hoy pensando en estas carteleras que estamos viendo, nosotros para hacer hoy de pronto pensar en ser parte del cambio de nuestra nación, parte de ese cambio, es decir, se requiere nomás que yo sea colombiana. Soy colombiano y además soy cristiano. No solamente somos colombianos, somos cristianos. Y el hecho de nosotros ser cristianos nos pone en el nivel de que también somos soldados. No solamente somos cristianos y ya, devotos de algo. No, sino también somos soldados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy, ya, en el tiempo de hoy, cuando va a empezar el 2018? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra nación? Y si ustedes miran las banderas que hay ahí,
que son desconocidas para nosotros, porque uno conozco la de Bogotá y la de Colombia, ¿cierto? Pero las otras, las de cada departamento, no las conocemos, pero cada departamento tiene su bandera. Y la bandera habla de un símbolo de ese pueblo que vive en ese departamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay bayunos, estábamos dándole decreto de muerte a los bayunos. ¿Aquí hay bayunos? Miren, aquí hay 2 bayunos, hay aquí 3 bayunos. Miren, hay costeños aquí, allá hay unas manos costeñas, unas poquitas manos, otras manos costeñas acá. Muy bien, ¿quiénes son de Cundinamarca? Aquí. Cundinamarca, Bogotá, a ver los bogotanos, la barra bogotana, muy bien. ¿Y cuántos son de la costa pacífica? Costa pacífica, otros de la costa pacífica. Los llaneros, tenemos llaneros aquí, sí hay unos llaneros, muy bien. Entonces tenemos sanandresanos, amazonas, santanderes. Muy bien, ahí salieron los santanderianos, hay una barra tremenda santanderiana. Muy bien, entonces tenemos personas de muchas regiones, nosotros mismos representamos las regiones, ¿sí? Ahora, aquí tengo en el púlpito la bandera de Colombia, ¿sí? Que es una bandera que nos regalaron muy hermosa. No la hemos puesto, o sea, no la hemos izado acá en el templo porque el pastor quiere ponerla, pero con la bandera que tiene el logo de la iglesia, que no sea solo la bandera de la nación. Y entonces nos regalaron esta bandera tan linda ya hace mucho tiempo, pero no hemos mandado a hacer la otra bandera. Y esta bandera, si nosotros vamos a algún sitio que no es nuestro país y sale un colombianito por allá a correr, un Nairo o alguno, salen los colombianos arropados con la bandera, ¿cierto? Y dice, ay, no, le da el nacionalismo a la gente cuando está por fuera, ¿no? Y eso, se arropan con la bandera y están orgullosísimos. Y nosotros aquí en Bogotá ni la ponemos el 20 de julio, ya eso no se usa, ¿cierto? Pero a mí me parece bonito izar la bandera. La bandera es el símbolo de quienes somos nosotros como nación, ¿sí? Pero esta bandera nos tiene que doler a nosotros. El mensaje de hoy, mis amados, es para que nosotros pensemos, ¿puedo yo también ser un héroe? ¿Y cómo voy a ser yo un héroe? ¿O qué causa puedo tomar de todos los problemas sociales y económicos que tenemos acá? ¿Cuál bandera podemos tomar nosotros? ¿O yo cómo puedo ayudar? Entonces ahí es donde viene este pasaje, ¿sí? Que está en rojo, muy bonito aquí. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y este pasaje, fíjense que no dice que si los colombianos allá se humillan y buscan el rostro de Dios. No, es el pueblo de Él el que tiene que hacerlo. O sea, nosotros tomar el lugar de toda la nación, humillar nuestro rostro delante de Dios, invocar el nombre de Dios. Fíjense que Nehemías le dijo, Señor, y yo te ruego que tú escuches esta oración, por favor. ¿Sí? Se convirtieron de sus malos caminos. De pronto, usted y yo estamos andando rectamente delante de Dios, pero nuestra nación ha ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos querido saber nada de Dios, porque estamos lejos, andando en nuestros caminos malvados, en nuestra corrupción, idolatría, ocultismo, en todos los pecados, mejor dicho, toda la variedad de pecados la tenemos, ¿sí? Tenemos variedad de frutas exóticas, variedad de animales exóticos y variedad de pecados exóticos también, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros tomar el lugar de nuestra nación, este lugar de nuestra bandera y convertirnos de nuestros malos caminos. Y dice, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios y tomamos esa causa de pedir perdón por nuestra tierra, entonces dice que Él oirá y perdonará.
Nehemías, cuando estaba haciendo su oración, dijo, acuérdate ahora de la palabra. Él lo que oró cuando después que pidió perdón fue que dijo, él dijo en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos y estatutos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Entonces la oración que siguió Nehemías fue que le dijo, por favor, yo te pido que te acuerdes de la palabra. Él estaba hablando como judío, ¿no? Dijo, te pido que te acuerdes de la palabra que tú diste al pueblo judío, de que de donde estuviéramos tú nos recogerías. Entonces nosotros como colombianos, ¿qué podríamos orar? ¿Cuál sería nuestra oración? ¿Qué ha dicho Dios de Colombia? Y Dios se ha dado muchas palabras sobre Colombia. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela dominical, porque yo también fui maestra de escuela dominical muchos años, nuestra líder nos metió en un ayuno y entonces nos fuimos todos los maestros a hacer un ayuno y en ese ayuno yo estaba ahí más sardina, ¿no? Más sardina. Entonces ahí yo estaba bien jovencita y nos metimos en el ayuno una mañana y bueno, la hermana Margarita nos dirigía, en fin. Y ese fue uno de los pocos días que Dios me ha dado así una visión que la tengo clara, contundente, porque cuando Dios le da a una persona una visión, eso no se le olvida a uno nada de eso que vio. Y el Señor me dio a mí ese día una visión y la visión la recordé cuando estaba preparando este mensaje. Y la visión era que yo veía el mapa de Colombia. Imagínense, ustedes conocen el mapa, no se les habrá olvidado ya el mapa, ¿no? Entonces el mapa de Colombia completo, pero el mapa estaba lleno encima del mapa como de tizne, como decir de carbón, como tizne negro todo el mapa. Y nosotros empezamos a orar, porque la hermana Margarita estaba dirigiendo oración por Colombia. Entonces empezamos a orar. Y mientras nosotros arreciábamos la oración, yo lo que empecé a ver era que empezaba ese tizne y todo eso negro que estaba sobre el mapa, empezaba a ser quitado. Y donde iba siendo como removido, porque iba siendo removido ese tizne y esas cosas oscuras, empezaba a salir luz del mapa. Y al final de la oración, cuando nosotros estábamos terminando, ay, se me ponen los pelos de gallina, cuando estábamos terminando la oración, todo el mapa de Colombia era como si tuviera un reflector por debajo y brillaba ese mapa de Colombia divino, brillante, amarillo, lindo. Y entonces Dios me puso en ese momento una oración y yo empecé a orar en ese momento así fuerte y la oración que Dios me puso, Señor, era pues por el tema de la guerrilla. Le decía, Señor, y oramos por la guerrilla, Señor, y yo empecé a orar y en ese momento yo empecé a ver cómo las personas que tienen, o sea, los que representaban los guerrilleros en lo que yo vi, que son con las botas de caucho y el uniforme militar, ellos ya no tenían fusiles, sino tenían Biblias debajo del brazo. Bueno, y yo toda emocionada y oraba, ¿sí? Y yo entendí, mis amados, en esa visión, que la diferencia sí la hacía el pueblo de Dios, como está escrito en este versículo, ¿sí? Si se humillara mi pueblo, y ese día nosotros orábamos y Dios en medio de la oración nos daba cosas nuevas para orar y formas de orar, porque uno ya a veces no sabe ni cómo orar, ¿cierto? ¿Cómo ora uno por Colombia y cómo ora uno por el presidente si no quieren saber de Dios qué hacemos? ¿Sí? Pero Dios, en medio de que nosotros nos dispusimos para hacer esas oraciones, Dios empezó a darnos formas como nosotros oráramos por el gobierno, por la guerrilla, por los problemas sociales, por todo. Y fue precioso ese tiempo. Y la verdad, mis amados, es que, como les dije el otro día, este es un tiempo en que nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos que salir de la indiferencia. Nosotros estamos de pronto bien acomodados en nuestra casita, tenemos nuestras cositas solucionadas de una u otra manera, con mucho, con poco, con medio, pero las tenemos solucionadas, ¿cierto? Y la indiferencia, ¿en qué consiste? Es en que nosotros decimos, por ejemplo, les voy a dar el sencillo ejemplo este. Cuando van a hacer las votaciones,
la mayoría de la población piensa que para qué se participa si igual eso no hace ninguna diferencia. Por ejemplo, la mayoría pensamos eso, ¿sí? O la mayoría pensamos, ¿y qué si sale el del blanco, el del rojo o el del negro partido? Y nos hemos tornado indiferentes ante eso, claro, con justa razón, no digo que es injusta, con justa razón porque vemos los resultados de los políticos, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes, mi punto no va ni voy a hablar de la votación, pero mi punto va es que así las diferentes cosas que pasan en lo social y en lo político y en lo económico nos llevan a nosotros a retraernos y a no tomar una posición. Y nosotros como creyentes tenemos que tomar una posición y decir, no, vamos a orar. ¿Dios acaso no es poderoso para transformar nuestra nación? ¿Dios acaso no es poderoso para escuchar nuestro clamor y que hayan cambios? Y yo sí creo que aunque nosotros no somos muchos en Colombia los creyentes, nuestras oraciones sí han hecho una diferencia, mis amados. Y han hecho una diferencia para que nosotros no estemos más hundidos, ¿sí? Ahora es el tiempo cuando en verdad viene el tiempo electoral el próximo año y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Listo, no es que mi votico no hace la diferencia, que sí, mi voto no hace diferencia, pero mis oraciones y mis rodillas sí pueden hacer una diferencia y van a hacer una diferencia en que no se instaure en Colombia un gobierno que no nos convenga, ¿sí? Que las personas que lleguen al gobierno tengan algo de temor del Señor. Entonces, esa es la invitación para esta mañana y lo que nosotros tenemos que ir pensando en este momento mientras estamos escuchando este mensaje es, ¿y yo quién soy en todo esto? Generalmente las personas que hicieron hazañas, cosas portentosas, no se rindieron en el primer momento porque si no hubieran hecho ni un pepino, ¿cierto? Si se hubieran rendido. Ya les había contado que mi nariz es un poco pechichosa. Entonces nosotros en esta mañana vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar en este momento. Vamos a hacer una oración general. Vamos a hacer una oración general porque yo le he pedido al Señor que sobre nosotros venga un clamor que nosotros antes no hayamos experimentado, ¿sí? Y que sobre cada uno, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los viejos, venga un clamor que haga la diferencia en nuestra nación. Y nosotros vamos a ser parte de eso. Esta iglesia va a ser parte de eso. Amén. Y luego nosotros vamos a mirar allí las regiones. Cuando ya hayamos hecho la oración general, nosotros vamos a acercarnos a alguno de esas regiones y vamos a tomar las banderas. Aquí en la tarima hay más banderas. Vamos a tomar las banderas que las prepararon los maestros con mucho cariño para nosotros. Y cada uno toma una bandera, algunos toman las banderas y vamos a tomar la causa de orar por esas regiones, por las regiones de Colombia. Yo no les digo lo que vamos a orar porque yo sé que el Espíritu Santo les va a poner, que vamos a orar por cada región, por los gobernantes, por los niños, por los jóvenes. Toñito estaba diciendo al comienzo de la reunión, no podemos quedarnos indiferentes viendo cómo el enemigo cautiva y captura la mente y el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Reclamemos nuestras generaciones para Él, que no solo los que tenemos acá en la iglesia, sino todas nuestras generaciones colombianas sean para Él. Entonces, pero eso requiere que nosotros nos pongamos en pie de batalla. Entonces les voy a pedir que nos pongamos en pie. Esto se los he dicho en otras oportunidades. Si en la Biblia está escrito el nombre de Nehemías, por ejemplo, y el de Esther, ¿sí? Y cuentan la historia de Nehemías como ese hombre de gobierno que no se quedó indiferente ante lo que su pueblo sufría, sino que
tomó la causa. A mí me gustaría que en el libro de Dios también se escribiera mi nombre y que dijeran, porque la hermana Juanita, ¿sí?, chistosita allá en la tarima, ¿sí?, tomó la causa de la oración también, ¿sí?, y peleó por Colombia. ¿Y qué tal si está el nombre de Janet, el nombre de Maggie, de Sergio, el nombre de Claudia? Están ahí en ese libro de Dios. Más que en un monumento humano que dijera, estos fueron los que guerrearon por Colombia, porque a nosotros no nos alcanzarían los monumentos para poner los héroes que tiene Colombia, ¿sí? Nosotros nunca mencionamos nuestros héroes. Nosotros tenemos muchos héroes, porque hay muchas personas que han dado, soldados que han puesto la vida por nosotros, muchos. Lo que pasa es que nosotros no lo mencionamos ni tenemos la cultura de hacer honor a nuestros héroes, pero nosotros tenemos muchos héroes y hay mucha gente que ha puesto la vida. Serían, mejor dicho, yo creo que monumentos en cada esquina, poniendo las listas de la gente que ha muerto. Pero yo no quisiera estar en una lista humana, sino en la lista del cielo. Que yo tomé parte, que tomé la bandera, que me dolió mi nación, que me duele que la gente se pierda, que me duele que los niños se estén perdiendo, los jóvenes. Entonces, en esta mañana vamos a orar. Si quieres, ayúdanos interpretando la canción que estaban interpretando antes de que comenzara la enseñanza. Y le pido que mientras cantamos esta canción, cada uno de nosotros allá, usted en privado, allá, enciérrese entre usted mismo allá con Dios y dígale, Señor, sí, la verdad, yo sí he sido como indiferente, yo he sido como un poco duro, Señor. Cada uno orando, por favor, cada uno. Sí, Señor, estamos ante ti en esta mañana, Señor. Y Padre, cada uno de nosotros quiere presentarse delante de ti, Señor. Nunca hemos pensado de pronto en ser héroes o heroínas de nadie, Señor. Pero nosotros, tú nos estás llamando en este día, Señor, para que tomemos parte, Señor, en la libertad de nuestra nación, Señor, en la paz de nuestra nación, en la justicia de nuestra nación, Señor. Y yo te pido que tú nos limpies en esta mañana de toda indiferencia, de toda frialdad de nuestro corazón, de todo acomodamiento que hemos tenido a la violencia, a la maldad, al robo, Señor, a la corrupción. Nos hemos acostumbrado tanto a estar en el mal, Señor, que ya nos es indiferente, Señor. Pero la verdad es que nosotros quisiéramos soñar con un mundo mejor, Señor, con una Colombia mejor, con un sitio diferente para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Nosotros sí quisiéramos una nación distinta para levantar una generación diferente, Señor. Y nosotros hoy queremos que tú derrames sobre nosotros ese sentir, ese hacer, que tú derrames sobre nosotros oración, que tú derrames sobre nosotros clamor, que tú derrames sobre nosotros llanto, Señor, que tú derrames sobre nosotros ese dolor por nuestra patria, Señor, por nuestros niños y niñas que sufren violencia, por nuestros jóvenes que están perdidos, Señor, por toda la humanidad en esta nación que está perdida, Señor, en el ocultismo, en idolatría, en vicios. En el nombre de Jesús, derrama hoy sobre la iglesia un espíritu nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú desates, oh Dios del cielo, estas cosas sobre nosotros, porque tú nos pusiste en este día a hacer esto, Señor, y que tu espíritu mismo traiga convencimiento a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos tocas en esta mañana y pones sobre nosotros de ti para esto en el nombre de Jesús. Santifícame,
favor, repita la canción. Si usted no se la sabe, hágala como una oración delante de Dios, por favor. Tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Y hoy te pedimos, Señor, Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero brillar, buscar tu rostro, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Delante de ti. Sí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Vengo a Señor. invocarte, Vengo a invocarte y buscar tu rostro. Inclina tu oído, Escucha y perdona, Señor, escucha y perdona mi rebelión. mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor, te lo pedimos. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Escucha hoy mi oración. Ven, ten misericordia de Escucha nosotros. hoy mi oración. Por favor, Señor, escucha hoy la oración que nosotros vamos a hacer delante Y de ti. levanto mi clamor. A ti levantamos nuestro clamor, Escucha Señor. hoy mi oración. Escucha hoy mi oración. Y levanto mi clamor. Bien, y en este momento vamos entonces a acercarnos al mapa ahí de Colombia. Algunos, si quieren, se pueden acercar acá a la bandera y van a tomar las banderas en este momento, todos, que hayan todas las regiones, personas tomando las banderas, y vamos a empezar a orar por las regiones. Si usted está aquí al lado de San Andrés y Providencia, pues empiece a orar por ese departamento y todo lo que pasa en ese departamento, en la región de la Orinoquía. Allá está la región Caribe, la región Amazonas,